Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente en sus hogares y bueno, vamos a continuar con un tema que hemos estado tocando y es la palabra más pequeña de la Biblia, pero es la que tiene todo el poder y es la palabra fe. Ya estuvimos hablando en estas sesiones pasadas, pero no nos lo acabamos. Y lo que pasa es que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Y también dice que al que tiene fe, todas las cosas son posibles. Entonces es importante que conozcamos más acerca de la fe. Eso viene en Marcos 9:23. Algunas personas afirman que la tarea de un líder o de un pastor es provocar fe, es producir fe en la gente, porque hay una pregunta en Lucas 18:8 que dice, cuando venga Jesús nuevamente, ¿hallará fe en la tierra? Entonces nuestra tarea es que crezca la fe, poder dar testimonio de todo lo que se puede hacer cuando uno tiene fe. Y hemos hablado mucho acerca de la fe, acerca de tener fe en algo, en alguien, en uno, en un país, en una ley, en una persona, etcétera, pero realmente en la Biblia dice que la fe viene por el oír y tenemos que tener una fe correcta, como lo hemos dicho en las sesiones pasadas. Entonces, pero ¿cuánta fe hay que tener para agradar a Dios? O para producir las cosas, para tener los cielos abiertos y los recursos de Dios a nuestra disposición. Esa es la pregunta. Todos, como dijimos también anteriormente, es que todos tenemos un nivel de fe, pero la pregunta es, ¿cuánta fe es suficiente? Y vamos a hablar acerca de 3 niveles de fe. El primer nivel de fe es fe para recibir. Fe para recibir. Era el nivel de fe que tenían los israelitas. Les voy a platicar. Cuando los israelitas se fueron que hubo una hambruna en Canaán y se fueron a Egipto, donde vivía José el soñador, luego les recomiendo que lean la historia en el libro de Génesis, ahí se quedaron muchos años y cuando por fin salieron de Egipto, que Dios usó a Moisés, ¿se acuerdan Moisés, el de los 10 mandamientos? Bueno, sacó a los israelitas hacia la tierra de promesa y tenían suficiente fe durante todos esos 40 años que anduvieron en el desierto, tenían suficiente fe para recibir. Veamos, Éxodo 16:35. Dice, y los hijos de Israel comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Eso viene en Éxodo 16. Y en Números 20:11 dice, y dicho esto, levantó su mano y con su vara golpeó la peña 2 veces. Al instante brotó agua en abundancia y bebieron la congregación y sus bestias. O sea, tenían una fe suficiente para sobrevivir, para vivir. Tenían calefacción en la noche, tenían aire acondicionado en el día porque Dios les ponía una nube, tenían comida todos los días, les llovía el maná. En Éxodo 13:21 dice, durante el día el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube. Durante la noche los alumbraba con una columna de fuego y así podían avanzar de día y de noche. ¡Qué tremenda fe! O sea, ellos estaban clarísimos que al otro día iban a tener su nube y estaban clarísimos que al otro día iba a llover el maná. ¿Quién quiere tener ese tipo de fe? Está tremendo ese tipo de fe, ¿a poco no? Fíjate, pero dice la palabra que Dios no se agradó de ellos. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? A ver, leamos con nuestros propios ojos. Que no le cuenten, que no le digan. Usted mismo confírmelo, ¿ok? Primera de Corintios 10, del 1 al 5. Dice, hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron en el desierto. De hecho, fíjate, ese tipo de fe para recibir, también Jesús lo reconoció y como que no le encantó. Lo podemos ver en Juan 6:26. Dice, Jesús les respondió, de cierto les digo, que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron del pan y quedaron satisfechos. Ese es un primer nivel de fe. Otro ejemplo, y te digo con tremenda admiración, ese nivel de fe.
Sin embargo, te voy a platicar de otros niveles de fe. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la mujer del flujo de sangre? Bueno, esa mujer había estado oprimida muchísimos años. Tenía 12 años que padecía un flujo de sangre. Si lo podemos comparar con los diagnósticos actuales, yo creo que ella tenía un cáncer cervicuterino. Y ella había gastado todo lo que había tenido y había pagado médicos, se le había ido toda su fortuna porque ella no podía sanar. Entonces ella oyó de Jesús. Fíjate qué importante haber oído, qué importante que oigas de lo que hace Dios, porque ella de repente dijo, yo voy a salir. A pesar de que era una situación en aquel tiempo muy difícil, con una mujer con flujo de sangre que saliera a la calle, le llamaban inmunda y ella no le importó nada. Ella salió y te imaginas Jesús, si te imaginas aquí de repente cuando los políticos están rodeados de muchísima gente que es difícil alcanzarlos o tocarlos, imagínate Jesús con toda la popularidad que tenía y esta mujer ya estaba súper anémica porque ella ya había tenido una pérdida continua de sangre, haber tenido una hemoglobina de 6 o no sé de cuánto, toda débil y ella dijo si yo tan solo tocara la punta, la bastilla de su manto, yo seré sana. Y ella como pudo, se movió entre la multitud y tocó la punta del manto de Jesús. Y Jesús inmediatamente sintió que salió poder de él y dijo, ¿quién me ha tocado? Y ella tuvo que platicar, yo, Señor, perdón, pero... Entonces, esa fe está impresionante porque esa fe la sanó. ¿Quién quiere tener ese tipo de fe? Está bárbaro. Ese tipo de fe sanó al leproso. Fíjate, ese tipo de fe sanó al ciego, al cojo, al manco, sanó a la hija de la sirofenicia, sanó a la hija del centurión, que el que dijo, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para que sea mi hija sanada. Son fe tremenda, pues se pueden mover montañas, ¿de acuerdo? Sin embargo, si te dijera que ese es solamente el primer nivel de fe, ¿qué me dirías? Me gustaría que preguntaras en tu rama, ¿cuál podrá ser el segundo nivel o el tercer nivel? Estoy expectante, pero continuaremos en la siguiente sesión. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga.